el interés de educar al pueblo a través de las escrituras, el Concilio Pentecostal Senda Antigua de Amir en Tampa invitan a que sintonicen todos los lunes y viernes a las 8 de la noche en vivo, escudriñando las escrituras. No te olvides, todos los lunes y viernes en vivo a las 8 p.m. hora del este por Radio y Teleadoración, la cadena Adoración Broadcasting Network. Cadena Adoración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Amir en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Y nos gocemos en la palabra del Señor. Recuerde que esta dinámica usted puede participar. Aleluya. No se puede quedar calladito, así que... Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más. A pesar de todas las cosas que tenemos, estamos aquí. Gracias a Dios y le damos gracias por todo, por el día precioso que hemos tenido. Y en esta noche vamos a estar estudiando el Salmo 37, del capítulo 37, versículo del 1 al 11. Amén. Y tiene como título, Teniendo la actitud correcta frente al adversario. Porque en ese salmo, pues prácticamente es uno de los salmos más hermosos que hay en la Biblia, pero sino que también nos tiene unos consejos muy, muy bonitos que si nosotros los ponemos en práctica, nunca vamos a estar desprovistos de las cosas de Dios. Nunca vamos a estar desprovistos de la gracia de Dios. Nosotros estamos viendo que a como están pasando las cosas, no era tan diferente al tiempo de antes, porque prácticamente la maldad siempre ha existido. El que hace la maldad también siempre ha estado presente. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día, pues, como las cosas están cambiando tan diferente, pues así viene la opresión a nuestras vidas como creyentes. De la misma manera, viene esa opresión a nuestras vidas. Y no es que estemos nosotros exentos de caer o no en eso, sino que eso llega a nuestras vidas, porque como seres humanos y estamos aquí, pues de alguna u otra manera, esa opresión va a llegar a nuestras vidas. Amén. Entonces, el salmista aquí nos da unos consejos clave para nuestro caminar, para cada vez que se levante esos sentimientos que son sentimientos negativos en nuestra vida, nosotros sepamos qué hacer, tengamos la respuesta a esos pensamientos negativos que están llegando a nuestra vida, porque sí van a llegar, los momentos de desesperación van a llegar, porque si nosotros vemos en el Salmo 73, vemos a Asaf, que también Asaf en un momento cayó en esos pensamientos, en sentir envidia a los que hacen maldad, a los hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo y nosotros decimos, si yo le sirvo a Dios, si yo hago la voluntad de Dios, cumplo con Dios, hago prácticamente lo que Dios quiere que yo haga, y todo me sale mal, todas las cosas pareciera que están en contra mía, nada me sale bien. Esa es la conclusión que humanamente nosotros llegamos en un momento de desesperación. ¿Cuál es el momento? No lo sé, pero hay momentos difíciles en los que nosotros sentimos esas cargas o quisiéramos ayudar a nuestra familia que está pasando por momentos difíciles y decimos, pero si es que lo que yo hago apenas y puedo para mí, ¿cómo voy a ayudar a los demás? Y entonces decimos, pero ¿por qué aquel que no le sirve a Dios? ¿Por qué aquella persona vive mejor que yo? Tiene mejores cosas que yo, está en mejores condiciones que yo y no sirve a Dios. Y entonces ahí nosotros llegamos a esta conclusión, que Dios no nos va a dar algo que nos va a dañar, porque si nosotros tuviéramos lo que aquel que hace maldades tiene, no le estuviéramos sirviendo a Dios, ni estuviéramos haciendo
lo que estamos haciendo ahora mismo si no estuviéramos en un lugar incorrecto. Estuviéramos haciendo lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en ese estudio es que nosotros nos vamos a basar en esta noche. Como ustedes saben, el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué los justos tienen que pasar tantas cosas? La misma manera, las mismas preguntas se las contesta aquí en el Salmo 37 y te dice por qué tiene que pasar esto, por qué tiene que pasar lo otro, por qué es necesario que nosotros sepamos y tengamos en cuenta que estas cosas van a llegar, pero que también tiene la contestación y que también nosotros como creyentes no perdamos la visión que nosotros tenemos en sí, en una vida espiritual. Amén. Y vamos a empezar con el versículo 1, que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ustedes saben que en Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu. Y entonces dice que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Entonces aquí dice, no te impacientes. O sea que está diciendo todo lo opuesto. De la paciencia a la impaciencia, ¿verdad? Entonces dice, no te impacientes a causa de los malignos. Porque es verdad, los momentos difíciles llegan. Y entonces nosotros, pues, si no estamos bien metidos en lo que deberíamos de estar, pues vamos a tambalearnos un poquito. Empezamos a impacientarnos, empezamos como a perder el enfoque en lo que nosotros debemos de estar enfocados a causa de los malignos, como les decía, a todos aquellos que hacen lo malo, y nosotros empezamos a mirar lo que ellos están haciendo y decimos, pero es que esto es imposible. Y esto les pasa más bien a las personas que se convierten nuevos. A las personas nuevas les pasa mucho. Porque yo los he visto y las he escuchado decir, no, pero si a mí me dijeron que cuando yo me convirtiera a Cristo, que todas las cosas iban a cambiar para bien y que todo iba a ser bien y que no iban a tener problemas. Y entonces yo digo, pues que te mintieron. El que te dijo eso te dijo una mentira. Porque ahí es cuando más problemas nosotros vamos a tener. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay una guerra espiritual entre lo bueno y lo malo, que el que te quiere acá, pero que también alguien te está peleando acá, y entonces es por eso que los problemas están ahí. Entonces pues ahí tendemos, por eso las personas, yo digo que más esto le pasa a las personas que están recién convertidas, tienden a impacientarse, porque no solamente es la persona de afuera, a veces la misma familia la que le empieza a mover las cosas, a mover todo eso y a poner a esa persona nerviosa e impaciente para que vaya en contra de lo que está haciendo. Y sigue diciendo, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Como ya yo les decía, Asaf en algún momento tuvo envidia de los que hacían maldades, de aquella gente. Es que el que no conoce a Dios dice, es imposible. La gente que no conoce a Dios, pero que quizás está viendo la injusticia, dice, y hasta nosotros mismos podemos llegar a esas conclusiones, porque no somos ciegos. Y entonces nosotros vemos cuando la gente, bueno, hay que prender la televisión para ver eso. Cuando tú ves que aquel abusa de los trabajadores, les roba, vive de ellos, hace sus mansiones, hace todo, y los pobres siguen en el mismo lugar. Entonces, ellos dicen, pero ¿cómo es que esto es imposible? Pero es imposible tener esos sentimientos encontrados ahí, esos sentimientos negativos, dicen ellos. Pero nosotros decimos, como nos dice el apóstol Pablo, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Para bien por qué? ¿Será que es bien que aquel le robe al otro? No, no es por eso. Dice que las cosas ayudan para bien, porque todas las cosas que están pasando, que nos estén pasando en la vida,
son para aprender, para ir en escalón cada día más, caminando y aprendiendo de las cosas. Por eso es que nos ayudan para bien, porque nos ayudan a crecer espiritualmente. Esa es la manera en que este texto es verdaderamente citado. Cuando dice, es que las cosas ayudan para bien, es por eso. Porque aunque las cosas tú vean que estás en contra tuya, te están ayudando para bien. No te quejes que te están ayudando a crecer. ¿Verdad que cuando nosotros tenemos una llaga y se nos quitan la costra, pero esa costra está como que ahí adentro tiene una pudrición y tú te la tienes que quitar? Porque si no, eso se va a poner más feo y se va a poner peor. Pues así mismo es. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Nos hace pasar por un momento de, quizás se podía decir como un momento bastante delicado, pero que nos hace llegar a otro extremo. Es por eso la importancia que tiene el pasar por este proceso. Seguimos en número 2, hermana Eva. Sí, pues yo no voy a ver, la garganta mía está. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a todos los oyentes que nos están viendo y escuchando por estos medios. Que Dios les bendiga grandemente. Y estamos aquí, así que no dejen de llamar nunca al 813-808-3608. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Aquí, como estábamos hablando, siguiendo el hilo del versículo 1, nos dice aquí este versículo, ¿verdad? Dice que como hierba serán pronto cortados. La hierba es algo, ¿verdad?, que crece. Y llega a un límite, ¿verdad? Y hay que apodarla, hay que cortarla, porque si no, sigue creciendo, y cuando se viene a ver, se forma, ¿verdad?, un monte enorme. Y dice, y como la hierba verde se secará. Cuando hay momentos que usted ve la hierba, usted la ve bien bonita, pero hay también momentos que si usted no la cuida, esa hierba se seca. Y también cuando se apoda, usted sabe que usted corta esa hierba, eso se va a secar, se seca. Si hay una sequedad bien grande. Pero aquí dice, ni tenga envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados. O sea que no podemos envidiarle. ¿Por qué tenemos que envidiarle? No tenemos que envidiarle absolutamente nada, porque como tú acabas de decir, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una bendición linda y preciosa al poder nosotros saber reconocer y poder aceptar todas estas cosas que nos están ayudando, porque si nosotros dejamos que todo esto nos cubra, como la hierba cubre, vamos, lo que sea, y lo ahoga, así también va a ser para la vida de una persona. Pero no, pero pronto, dice que aquí, porque como hierba serán pronto cortados. Quiere decir que estas personas que están pasando por esto, por la envidia, y siguen haciendo esta iniquidad, dice que van a ser cortados. Van a ser cortados ¿de qué? De todos los beneficios, todas las bendiciones, y de todo aquello que realmente, ¿verdad?, pues surja en la vida de ellos. Y como hierba se secarán, perdón. Yo creo que una persona que es impaciente, una persona que es envidiosa y de los que hacen iniquidad, esto es lo que le espera, porque no espera nada bueno a esta persona. No hay esperanza en ellos, si no realmente hacen la voluntad ¿verdad?, del Señor. Así es que yo creo, y lo que puedo entender, ¿verdad?, que tenemos que decirle a todas estas cosas cuando vengan a nuestras vidas, saber cómo rechazarlas y ponerse en las manos del Señor, para que el Señor nos ayude a poder seguir hacia adelante y que no seamos cortados, y que la hierba que ha crecido en nosotros, vengo espiritualmente, estamos hablando de la palabra, ¿verdad?, que no se seque, que podamos dar fruto y seguir hacia adelante. Si hay otro comentario, pues dejamos a la pastora. Ok. Dios bendiga a los hermanos y Dios bendiga a la audiencia. Dios les bendiga a todos. El texto que se leyó primero es como una advertencia para el creyente. Es alentador, es un consejo. No estén pacientes,
No mires esas cosas. Aparentemente tanto lujo, tanta vanidad, aparentemente riquezas, aparentemente todas esas cosas que van a perecer porque son perecederas. El hombre que vive así, tanto él como lo que posee, perecerán. Entonces, dice que nosotros debemos tener completamente conocimiento, estar seguros, entender que estas personas están cavando su propia tumba, su propio hoyo. Amén, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, ciertamente, el hombre sin Cristo, sus días, ¿cuántos son los días del hombre? Dice que los robustos y que ya con carga y molestia. Entonces, si le servimos al Señor, pues llegamos a ese tiempo, pero la palabra para nosotros tiene respuesta. Dice que el justo florecerá como la palmera, sin embargo el impío, el que no vivió sin Dios y sin esperanza, se secará como la hierba. La hierba crece bien bonita mientras llueve y se pone verde, pero vengan 4 días de sol, se seca y se le pone un fósforo a quemar hierba. Y eso es lo que espera a estas personas que viven una vida sin Dios, que viven una vida sin honrar a Dios. Aleluya. Por eso nosotros, los que ya hemos alcanzado algún poquito de madurez, no, estas cosas no las vemos como que nos deslumbren y nos desorbiten los ojos. Más bien tenemos pena porque sabemos el fin de lo que estas personas les espera. La hermana dijo los nuevos, y los nuevos puede que tropiecen aquí un poco, pero yo creo que nosotros los que conocemos al Señor, aunque pasemos por lo que tengamos que pasar, Dios está con nosotros y nuestros días están en el Señor y nuestra vida está en el Señor y nuestras pruebas las caminamos con el Señor y al final Dios nos levanta para estar con Él. Todos vamos en ganancia. Eso es así, por eso es que yo les traía la exposición de las personas que son nuevas, que no tienen conocimiento de la palabra, y no solamente los nuevos, vamos a ponerlo todo en general. Hay personas que están en la iglesia, pero que siempre quedan en un mismo lugar, que se quedan estancados, que nunca crecen, que no tienen un entendimiento de la palabra, pues ya que a ellos no les gusta estudiar la Biblia, pues no entienden, no se llenan de las promesas de Dios, no se hacen parte de las promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, como creyentes, que tal vez sí sufrimos aquí, pero que tenemos un galardón, que no tenemos que preocuparnos, que tal vez esto es nada comparado a lo nuevo que nosotros tenemos, porque esa es la promesa del justo, ¿ves? Pero hay personas que se dejan deslumbrar, ya ustedes ven, yo no estoy hablando de nadie, pero es que nosotros lo podemos ver. En otras iglesias, pues nosotros somos una iglesia pequeña. Nosotros nos metemos en la palabra. Nosotros nos escudriñamos las escrituras a fondo. Nosotros somos personas que nos metemos en las cosas de Dios y que nosotros entendemos muy bien las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pero hay quien no lo hace. Hay quien ignora toda la palabra y se hacen de cuenta que la iglesia es más que un club social para vivir una vida, y yo voy a mi casa y hago lo que quiero y vengo a la iglesia y ya. Pero eso no es así. La Biblia tiene un sinfín de indicaciones de cómo nosotros podemos llegar a la ciudad eterna, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, muchas veces, pues la persona tiende a impacientarse, y ya se impacientó, ya se fue en contra de Dios, se puso en rebeldía. Lo menos que quiere que le digan es: sé paciente, espera en el Señor, ponle tus cargas al Señor. Y dice: ay no, pero ¿qué? La gente son rebeldes. Y entonces la gente se rebelan en contra de Dios. Y entonces aquí primeramente te da el consejo y te dice que no te impacientes, pero como consecuente te dice en el versículo 2 que porque como la hierba serán pronto cortados. Pues la hierba que no sirve, que no tiene ningún uso, pues lógicamente va a ser cortada. ¿De qué me sirve tener a mí una mata silvestre ahí? De nada, no hace nada. Entonces sigue diciendo:
Y como la hierba verde se secará, la pastora misma lo dijo, y los que conocemos un poquito de forestal, nosotros sabemos que mientras están las lluvias de mayo, la hierba está creciendo bien bella, crecen bien gorditas y bien muy sombrosas y todo, y crecen lo más bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen los soles y los calores, cuando no hay agua, cuando la tierra se reseca? Pues ya se seca la raíz, se seca el tallo, se seca todo, se murió, y si la pastora dice le prende un fósforo, se acabó, nadie se acuerda de ella. Y ese va a ser el fin verdaderamente de los impacientes, de los que se impacientan, de los que se desvían de la viña del Señor. Eso es el resultado que van a tener. El versículo 3, Leonide. Cristal, llévale el... Gloria a Dios, aleluya. Hermano, me disculpan, ¿verdad? No me puedo estar parando, así que los que me están viendo, pues me disculpan también. Vive Jesús, aleluya. El texto, ¿verdad?, que me mandó a la hermana Elena es el 37:3. Confían en Jehová y harás bien, y habitarás en la tierra y te apacentarán de la verdad. Amén. Santo, aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el salmista le dice, confía en Jehová. Ay, Dios mío. Qué difícil, ¿verdad? Para la gente que es tan impaciente, para la gente que tiene la mente en otro lado y que le dice, confía en Jehová. Y tú te quedas como que confía en Jehová. Después de todo esto, dice el impaciente, dice el que no tiene fe, dice el que está ahí estancadito, dice que yo confío en Jehová, me está diciendo el salmista. Pues sí, porque nosotros leemos la palabra así como literalmente, lo que dice ahí es, pero la palabra nos enseña a nosotros que la tierra y todo lo que hay aquí es de Jehová, y que Él tiene el control de todas las cosas, y que nada sucediera si Dios no lo dispone que pase. Así es que nosotros debemos de entender, como dice el salmista otra vez más en otro salmo, ¿cómo tú me dices a mí que yo deje al creador de todo? ¿Cómo tú me dices a mí que yo huya a otro lugar cuando yo confío en Jehová, cuando mi confianza está en Él? Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Para el justo es algo positivo, pero para los otros dicen que yo voy a hacer el bien, y a veces hasta dicen que la palabra es algo quizás escrito por alguien que se la inventó. Eso dicen, porque cuando pierden la fe, pierden la visión, y cuando pierden la visión, pierden todo. Y dice, confía en Jehová y haz el bien, y en vez de hacer el bien hacen todo lo opuesto. Pero nosotros, como somos justos, como somos hijos de Dios, como hijos amados, aparte de que nosotros confiamos en el Señor plenamente y que entendemos que nada va a pasar si Dios no dispone que pase, y si Dios dispone que pase, nuestra confianza sigue estando en el Señor, y aún así seguimos haciendo el bien. Y habitarás en la tierra. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿De qué sirve es tener confianza? Si tener confianza en ti mismo, si tú no tienes confianza en Dios. ¿Ustedes creen que hay algún fruto de eso? Si tu confianza está en ti mismo, tú no vas a obtener nada por ti mismo. Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Cuando dice te apacentarás, quiere decir te alimentarás de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. Por eso es que aquí lo dice muy claramente. Y el versículo 4, que es uno de mis favoritos, vamos a dejar a la pastora que lo lea. Gloria a Jesús. Y hermanos, si tienen algún comentario. Si pregunta, levante su mano, que para eso son los estudios, hermano, una dinámica para aprender. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Peticiones de tu corazón. Maravilloso. Estas son promesas. Promesas para los que confían en Jehová. Ahí hay una coma, a pesar
del problema y como amanezca el día o esté el tiempo en su vida, mantenemos el equilibrio de la confianza en el Señor. Hasta allí vamos, si hasta allí vamos bien, entonces podemos marcar el segundo paso, que es aún machucados, aún molidos, podemos hacer el bien. Amén. Podemos todavía saludar al hermano. Podemos todavía ir y darle la mano al que quizás no nos ha hecho bien. ¿Entiende? El asunto está en que nosotros, como dice aquí, el confiar en Dios te hace entender a ti que esa persona es digna de misericordia, de lástima, de compasión. Amén. Y que está haciendo todas esas cosas, pues porque Jehová no está con él, pero está con nosotros. Amén. Entonces, cuando entonces podemos todavía, dice, ahí hay una coma, podemos después de que alguien estamos viendo la injusticia, estamos viendo el mal, estamos viendo el maltrato, estamos viendo el abuso de poder que hay dentro de las agencias, dentro de los lugares donde trabajan muchos hermanos, sufren. Mire, rapidito, mi hijo un día me dijo, ay mami, yo no aguanto esa señora que tengo arriba de mí en mi trabajo, qué tremenda es, mami. Mira, ¿están tocando la puerta? Mira, mami, eso es tremendo, la presión que me tiene, corre, ahí yo no hay algo que hacer. Yo ya quisiera hasta dejar ese trabajo. Y yo le dije, mío, pero ¿por qué me ha dicho, vamos a orar por la doña? Y yo dije, yo me ponía a orar y decía, mira, Señor, y le mencionaba su nombre, mira, Señor, doña, mira, la Señor, cámbiala, la consciente, que entienda, que considere sus trabajadores. Hermano, pasaron 2 semanas y a las 2 semanas el Señor contestó la oración. Amén. Aleluya. Pero para todas estas cosas, el que justo ora y confía en Dios, entonces todavía nos podemos mover a orar por esa persona y hacer el bien. Porque de otra manera, si vamos a estar dientes, como es, ojo por ojo, diente por diente, pues eso no va a dar ningún fruto, eso no va a llegar a ningún lado. Entonces el 4 que me dieron a leer dice, ya la hermana explicó, apacentarte de la verdad es comer de esto, coma siempre, apaciéntese. Las ovejitas siempre están comiendo hierba, ¿te las has visto? Que siempre están buscando hierbita. Deleítate así mismo en Jehová. Hermano, el deleitarse en el Señor es algo más que ya es una relación, que usted tiene con el Señor, que cuando llega a su presencia, cuando está con Él, es un panorama tan diferente. Dentro de Él encontramos aguas refrescantes, en respuesta, en reposo para nuestra alma. Confiamos en la oración, le hablamos a Él y nos deleitamos en el Señor, porque sabemos que nuestro caso, que nuestra situación está en las manos del Señor, y que aunque de momento vemos las cosas así bien apretadas, bien negras, bien terribles, pero dice que Él, mire, eso es una promesa, que Él concederá las peticiones de su corazón. Amén. Él las va a conceder. Eso es confiar. Confiar es ir donde el Señor, exponer y esperar con paciencia, porque dice la palabra, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Ahora, hermano, la paciencia con que empezamos hablando, a veces creemos que tenemos que ir al cuarto a hablar con el Señor, y cuando salimos para la sala ya la respuesta está. Pero entonces el Señor también quiere hablar en nosotros un estado de una confianza más profunda con Él, y esperamos un ratito, pero de que va a hacerlo, de que va a contestar las peticiones del corazón de nosotros, sus siervos, hermanos, esto es seguro. Yo le aseguro que sí, que Dios contesta, porque Dios escucha, Dios tiene oído. Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ya la pastora explicó que para deleitarnos hay que tener comunión.
Cuando tú te deleitas en una persona es cuando tú conoces a esa persona, ¿verdad? Porque tú no te puedes gozar con un extraño. ¿Cómo tú te vas a gozar con un extraño que tú no conoces? Para tú deleitarte con Dios tiene que haber una comunión, tiene que haber una relación íntima, algo bien cercano para que tú puedas deleitarte en el Señor. Entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y de esa manera es que nosotros debemos de deleitarnos, aunque tengamos los problemas que tengamos, aunque digas que estás pasando por lo que estás pasando, tienes que seguirte deleitando en el Señor, que tu problema no pueda opacar ese gozo que tú tienes por el Señor, porque en sí eso es el objetivo del enemigo. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien quitarle el gozo, para que tú no te deleites en el Señor. Está tratando de quitarte esa alegría que el Señor ya te ha dado. Esos sentimientos que tú tienes por el Señor, porque cuando tú tienes una relación íntima, se los voy a poner fácil, con una persona. Cuando tú tienes un noviazgo, tú no esperas a tu novio con un caldero en la mano para meterle cuando él llega. O sea, tú quieres recibirlo, y así de las mismas atenciones que nosotros tenemos con otra persona, eso va más allá de cualquier otra cosa. La intimidad entre Dios y nosotros es algo tan subliminal que no puede ni siquiera explicarse con palabras. Y es de la manera que nosotros lo ponemos, deleitarnos en el Señor, pasando el momento que sea, no importando tal vez el problema que está pasando. Y dice así mismo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Peticiones. A veces que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero el carro color rojo y lo quiero de esta marca. ¿Esas son peticiones del corazón o son caprichos? Necesidades. Dios conoce las necesidades de sus hijos. Dios no está descuidado de las necesidades. Pero a veces nosotros le ponemos al Señor, le decimos, yo quiero esto, así, porque yo lo quiero así. Mi hermano, si aquí dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, es porque tu corazón tiene que estar reformado. Si hay intimidad con el Señor, si tú tienes una intimidad íntima con Dios y tú tienes una relación cercana con Dios, tu corazón tiene que ser un corazón reformado por Cristo Jesús, que tú has pasado ya por ahí. O sea, yo no le voy a venir a decir al Señor los gustos míos, los caprichos míos. Más nosotros deberíamos estar preocupados por las peticiones de nuestro corazón. Las peticiones del corazón, que Dios las conoce. ¿Cuáles son las peticiones? Hermana Eva, ¿usted me puede decir cuáles son las peticiones del corazón de una persona creyente espiritual, y no un gusto barato de la gente que le ponen al Señor? Me pregunta, ¿verdad?, de las peticiones. Yo creo que cuando uno va ante el Señor, puede ser una petición por un hijo. Amén. Esas son peticiones que Dios escucha. Peticiones que el Señor escucha. Por un hijo que uno esté orando. Por un enfermo. Amén. Peticiones que lleguen realmente, que usted sienta en el corazón, porque como tú acabas de decir, hay peticiones que son vanas, que no tienen un valor realmente, porque Dios sabe, tú dijiste, Dios sabe de qué tiene necesidad, de qué de cada uno de nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Y si Dios sabe que si nosotros le pedimos en la forma que nosotros le vayamos a pedir, sea un carro, eso no es una necesidad, o sea, eso no son peticiones que realmente salgan del alma, eso es como un gusto, un deseo, un capricho, vamos a ponerlo. O sea, que no son peticiones que realmente, y si Dios te da a ti eso,
Dios conoce nuestros corazones, pero hay veces que las peticiones van más allá. Y yo quiero esto, yo lo quiero así, yo lo formo de esta forma. Y a veces, pues, que tanto que tú le pides al Señor, que el Señor te lo da. Pero acuérdate que tú has dicho que Él conoce nuestro corazón y conoce nuestras peticiones. Y Él le da a las personas aquellos que realmente necesitan. Y entonces, ¿qué sucede? Si Él sabe que te va a dar algo y tú te puedes perder, no te lo da. No te lo da. ¿Me entiendes? Porque yo he oído de tantas peticiones de personas que han pedido. ¿Y qué sucede? Dios le ha concedido sus peticiones, pero como no han sido peticiones realmente del corazón, sino a veces pueden ser por vanagloria o porque yo le vi aquello que el hermano y yo quiero también eso, ¿ves? ¿Y qué sucede? Pues mira, tanto se cansa, ok, está bien. Y le da la petición. Lo que pasa que luego esa persona se puede hasta perder por lo que Dios le ha dado. Ahora, cuando son peticiones que lleguen, que verdaderamente que sabe, como yo te dije, la petición por un hijo, la petición por un padre, por un enfermo, y también hay peticiones que el Señor sabe que tú careces y las necesitas. Y tú las necesitas. Puede ser que tú estés pidiendo por un hogar porque Él sabe que tú necesitas ese hogar. Y tú tienes esa petición ante la presencia del Señor, pero es una necesidad y es algo que tú necesitas. Pues mira, el Señor te las concede. El Señor te puede conceder lo que tú quieras, ¿ves? Y en ese momento te las concede porque tú lo necesitas. Amén. No es por lujo, no es para tú, como uno dice, satisfacer orgullo, no, o porque aquella tenía eso y yo quiero uno igual que aquella. Esas peticiones el Señor no las puedes escuchar, pero si Él escucha peticiones que realmente que sean, como uno dice, favorable para uno favorable. Y yo creo que esas son peticiones que realmente Él escucha. Pero una petición que Él sabe que tú le puedes pedir algo y Él sabe y conoce tu corazón y tú insistes, Él te la da. ¿Y qué sucede? Te la dio, ok. Y después, le eres tú, como mucho, no, yo quiero este carro o yo quiero esto para dedicárselo al Señor, para hacer esto y para hacer aquello. Y después, adiós, bye bye, porque te pasan por el lado ni te saludan. Así es. ¿Te das cuenta? Amén. Y entonces pues yo creo que las peticiones genuinas son aquellas peticiones que salen de lo más profundo del corazón y que Dios sabe que realmente tú las necesitas y que tú estás pidiendo por esa persona. Yo creo que esas son las peticiones que Él escucha. Amén. Amén. Y yo me reí acá entre yo sola, ¿ves? Porque yo estaba hablando con este señor, estudia conmigo, pero él me estaba contando de su testimonio. Como él vino al Señor, cuando él vino al Señor, pues él era humilde y así, bueno, cuando son nuevos, pues todo el mundo pues entra como que medio rarito a la iglesia, porque pues, entonces pues ya con el tiempo se fue haciendo más amistad en la iglesia, pues ya era más conocido en la iglesia y todo. Entonces el pastor dijo, vamos a comprar un carro. Ah, sí, el muchacho empezó a orar por el carro. Señor, dame el carro que tú sabes. Entonces consiguió un buen trabajo. Entonces pues apareció el carrito. Entonces, y color verde, como él lo quería, color verde. Entonces pues sí, a los principios empezó llevando a los hermanos de la iglesia. Los llevaba y los traía y así, todos muy felices y contentos. Pero una vez, él llevaba una pareja que tenía niños. Una vez el bebé le dejó un regalito en la silla. Entonces el muchacho se enojó tanto que ya no recogía a los hermanos, se fue de la iglesia, se salió de la iglesia. Entonces el carro pues también se fue para el mundo porque también era de allá. Y esos son caprichos que a veces nosotros tanto insistimos que Dios, que sí, que dámelo. Nosotros no creemos que nosotros podemos engañar a Dios diciendo, sí, Señor, que dame lo que va a ser para la obra, que ¿sabes? Ahí hacemos promesa, pero volvemos a lo mismo. Son gente que caminan, pero que a veces su fe no camina con ellos. Su fe se queda en otro lugar y así fue como les pasa a esta gente. Bueno, él regresó, gracias a Dios, él regresó después cuando rectificó que le había fallado a Dios, que no solamente le había fallado a Dios, sino que al pastor, a la iglesia, a los hermanos. Pero eso es lo que tiende a pasar cuando las personas pues ya les concedieron la petición, ya se fueron, ya se olvidaron de Dios, y entonces esas son peticiones, pero que
son unas peticiones un poquito, no son del corazón en verdad, porque hay necesidades más importantes en la vida por lo cual podemos pedir. La hermana Eva dijo a veces que por un hogar. Pues sí, claro, uno no puede vivir en la calle, uno siempre está orando por las necesidades que son básicas en los seres humanos, y esas son las peticiones del corazón. Entonces pues hay gente que se van a lo extravagante, se van a pedir cosas que Santiago dice que si pides y no recibes es porque estás pidiendo mal, y es así. Cuando tú dices, pues que yo pido y pido y pido, y el Señor dice en su palabra que pídeme y que yo te daré. Pero ¿en cuál momento tú vas a pedir? Cuando tú tengas que pagar la renta y no tengas dinero, ahí dices, ay Señor, pero tú dices en tu palabra que pídeme y que yo te daré. Pero si es que tú te acuerdas de Dios cuando... Entonces, no te deleitas en el Señor nunca. Pero cuando tú necesitas, cuando tú vienes a decirle al Señor, dame, 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 ¿cómo Dios te va a cumplir? ¿Cómo Dios te va a suplir? Si sabe Dios que tú las cosas las estás haciendo mal, que estás pidiendo hasta mal, que no estás pidiendo ni bien, ni siquiera por las necesidades básicas. Seguimos en el 5, ¿eh? Léemelo, Edwin. Ay, Dios mío. Gloria a Jesús. Señor, nos bendiga a todos hermanos y bendecidos que están conectados. El 5 lee: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, todo lo que estamos haciendo, todo lo que recibimos es por la gloria y la gracia del Señor. Y como estamos explicándonos aquí, y yo siempre he dicho que pedirle al Señor no es como ir al supermercado y coger el artículo y seguir caminando. No. Es al tiempo del Señor. No importa cuántas veces, no importa en qué momento, siempre pídale, pero de corazón. Él suple. Yo tengo testimonios que son maravillosos. Y ahora el Señor me habla a través del trabajo, porque yo tengo un compañero. Me dice, Edwin, ya tengo 2 carros nuevos. Yo, gloria a Dios. Mi esposa trabaja, yo trabajo. Aleluya. Ahora estoy en planes de comprar una casa, y el Señor y me dijo, y me la van a dar, y ya la proveo para ver. Yo me la acerqué y le dije, ¿sabe algo, compañero? El Señor te ha dado carro, te ha dado familia, ahora te da una casa, gloria a Dios, tú sabes. El Señor nunca falla. Y Él me mira y yo le digo, me voy a ir el viernes, nos veremos en la semana, pero sería bueno cuando termine el año. El Señor te ha dado tanto, refleja un momento, busca del Señor. Pues acuérdate que estas cosas son materiales, esto es del Señor, esto se va a quedar aquí, pero te vas a dar de cuenta que cuando todo sí, y el momento del Señor para darle. Mira mi ejemplo, tenía 2 hijos presos, aleluya, las oraciones fuertes, y sigo, ya me sacó uno. Ya me sacó uno, y ya lo que me queda es uno. El Señor me suplió también, a base también cuando uno le dice que tenemos algún tipo de enfermedad, que uno dice, los doctores dicen, los doctores hacen. No, los doctores no dicen, los doctores no hacen, que lo hace el Señor. Tengo una hija ahí ya que tiene 6 meses y 18 libras. Los doctores dicen muchas cosas negativas y el Señor me la suplió. Hermano, es como dice la palabra, hay que pedirle de corazón y pedirle cosas que de verdaderamente uno necesita. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. En el mismo Salmo y en Proverbios nos dice que Dios conoce los caminos y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y que nuestros caminos no son los caminos de Dios, y que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. La palabra misma nos los dice. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Por qué encomendarle nuestro camino a Dios? ¿Por qué? ¿A quién le vamos a pedir? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Ay, santo. ¿Verdad? Como dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, ¿verdad? Yo pregunto, si no se lo encomendamos a Jehová, ¿a quién se lo vamos a encomendar? Si nosotros ponemos a pensar y a meditar antes, ¿verdad?
¿Quién era el que caminaba nuestros caminos? ¿Quién era el que nos dirigía en aquellos tiempos que no conocíamos al Señor? Mas sin embargo, cuando le hemos conocido, ¿verdad?, que hemos venido ahí, se encomienda a Jehová tu camino, y eso es lo que hemos hecho de ahora en adelante, encomendar nuestro camino a Jehová, porque Él es el que nos va a conducir a la vida eterna. Amén. Por medio de su palabra. Dice, y confía en Él. Fíjate cómo dice, y confía en Él. O sea, que si estamos aquí y tenemos nuestro camino encomendado en las manos de Jehová, tenemos que confiar que es así. Y que Él va siempre con nosotros, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, vengan batallas, venga lo que venga, confiar en Jehová, porque Él nos sacó de donde lo sacó y nos puso aquí. Tenemos que tener la confianza que si Él lo hizo, lo va a seguir haciendo todo el tiempo, y Él hará, y Él lo hará. ¿Qué va a hacer con nosotros? Pues mira, conducirnos, llevarnos de donde está, nos sacó y nos tienes aquí. Ahora Él va a seguir hacia adelante, porque esto no se termina aquí. Y Él hará. Esto es mientras nosotros estemos aquí, mientras estemos en pie y estamos caminando, Él va a seguir conduciéndonos por el camino de rectitud, del bien, porque es una realidad, hermano. Así que tenemos que encomendarlo. No hay otro, no hay más nadie. Porque sabemos bien claro y entendemos muy bien que los que no tuvieron, los que no nacieron en estos caminos del Señor, no dicen, es que tenemos que empezarnos así. Gloria a Dios por aquellos que nacieron en estos caminos, pero el que no nació, que caminó, que anduvo en el mundo de pecado, sabe lo que uno habla y sabe lo que realmente Jehová ha hecho con nosotros y cómo nos ha puesto los caminos derechos. Amén. Como dice el salmista, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo? Puso mis pies sobre roca y enderezó ¿qué? Nuestros pasos. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad que este versículo 5 me hace recordar una reflexión de la tacita? Yo creo que aquí todos las hemos escuchado, de la tacita. Y es lo mismo. Porque de verdad que Él es el que nos está dando forma a nosotros. Y eso es lo que nos hace a nosotros confiar. Como la hermana Eva estamos hablando, que nosotros estábamos allá afuera. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos va dando una forma diferente. Entonces, la tacita le pedía al que le estaba dando la forma, al alfarero le decía, pues ya déjame, que yo estoy sufriendo, que ya que esto me duele. Y la tacita es algo como que una paradoja bastante, ¿verdad? Pero nosotros, y es la misma manera en que Dios lo hace con nosotros. Pero si nosotros, ustedes se imaginan, ahora mismo, bueno, los hermanos no están aquí, pero los que manejan los carros, el transporte público, ustedes se imaginan que ellos que estén ahí y que venga alguien de allá y que le diga, no, pero ¿por qué tú te fuiste por allá si era por acá tenías que cortar el camino? O sea, eso no se hace. Nosotros no podemos dañarle los planes a Dios. Dios tiene planes con nosotros. Dios nos está pasando quizás por la rueda, pero es para darnos la nueva forma, las cosas que Dios quiere. Por eso dice que confía en Él y Él hará. Pero no dice, confía en Él y hazlo tú. Él no está diciendo eso, dice, confía en Él y Él lo hará. En el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta, y dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, Él va a exhibir nuestra justicia, porque Dios es justo y nada hay que se esconda de Él. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos, si somos justos, dice que exhibirá nuestra justicia como la luz del día y tu derecho como en el mediodía. Amén. En el 7, vamos a dejarle a la hermana nueva que nos los lea. ¿Cuál es su nombre? A la hermanita Carmen que me lo lea. Perdón. En el micrófono. Gloria a Jesús. El 7. Bendiga. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
desde que nosotros estamos mirando este Salmo 37, cuando él dice en el 1, no te impacientes a causa de los malignos, eso es un consejo que el Señor nos está dando a nosotros, como que no nos desesperamos, ¿verdad? Que no nos enojemos, que no nos alteremos por causa del que está haciendo la maldad. Entonces, este es un salmo de alguien que se está quejando, ¿verdad? Porque algo pasó en su vida y el Señor le está aconsejando que deje que él haga las cosas por él. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un caso y queremos tomar la venganza o queremos tomar la solución, el Señor nos dice que confíe en el Señor y que Él va a recibir nuestra justicia, o sea que Él nos va a defender. Y si alguien nos hizo algo y si alguien nos levantó un mal testimonio, una calumnia, Él dice, yo voy a recibir tu justicia como el sol al mediodía. O sea que nosotros no nos tenemos que vengar ni nos tenemos que defender, porque nosotros confiamos que tenemos un gran abogado que nos defiende. Entonces aquí, el que me dijiste que lea 7. El 7 dice, guarda silencio, y esto es lo más difícil que se le hace a la gente, y hasta a los mismos nosotros, guarda silencio, pero nosotros queremos irnos a buscar la pelea, a discutir, a defendernos, porque a mí me pasó, el Señor me habló a mí por este salmo, cuando yo una vez quería echar a mi esposo en corte, y entonces yo garateando, y el Señor me dijo, oye, cállate, y entonces me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Que yo lo corte como la hierba? Y yo le dije, Señor, no, que ese es el papá de mis hijos, pero como me estaba haciendo bastante daño en la guerra, yo me fui a orar a Dios, y el Señor me dijo, ¿tú quieres que yo la haga como la hierba verde, que de pronto te lo quito del lado? Y yo le dije, no, cuando era nueva convertida, ¿verdad? Que todavía no sabía mucho, y se guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres, o sea, no te enfogones, no te mortifiques porque está haciéndote la guerra. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque qué cosa tan rara es que el impío y el enemigo de uno prospera, ¿verdad? Y uno que se metió con el Señor, uno va como que para atrás, y entonces el perverso va ganando ventajas sobre uno, y eso a uno aparentemente entonces eso a uno lo mortifica, y eso lo permite el enemigo para sacar a uno de la voluntad del Señor y de la comunión con el Señor, para que uno vaya y peque delante del Señor defendiéndose y tomando las cosas por la mano uno mismo. Entonces, pues el Señor nos recomienda, nos aconseja que nos quedemos callados, que nos mantengamos en silencio, que no nos alteremos con motivo de esa otra persona por el hombre que hace maldades. ¿Ves? Que dejemos todo delante del Señor en las manos de Él. Amén. Amén. Gracias por tan bella explicación. Amén. Sí, amén. Es así como la hermana decía, a nosotros nos cuesta muchas veces guardar silencio, nos cuesta callar. A veces en vez de guardar silencio, nosotros estamos quejándonos, porque a la gente le gusta quejarse mucho. Digo, nos gusta quejarnos mucho. Yo me voy a meter. Nos gusta quejarnos mucho. En vez de estar callados, esperar en el Señor, seguimos, bueno, lo sabe todo el mundo, a causa de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, no, pero es que nosotros debemos de acá para que el enemigo no se entere. Bueno, pero si es que tú te estás divulgando con la quejadera, tú no paras de decir lo que te está pasando, tú no puedes confiar en el Señor, tú no puedes esperar en el Señor, tú no tienes fe. Entonces después dicen, ay, pero es que el diablo es malo. El diablo no es malo, lo malo es la lengua tuya, de que deja de hablar con la quejadera y la quejadera. Eso es lo que pasa, que no aprendemos a esperar en el Señor, que a nosotros todavía no nos ha llegado esa conexión, todavía no nos ha llegado, que nos dice, mira, aprende a esperar. Deja de estarte quejando, guarda silencio, espera en el Señor, no te exaltes como tienden a hacer los de allá, no seas igual que ellos, haz la diferencia, pero es que eso es lo menos que nos gusta hacer. Pero aquí el salmista por algo nos está trayendo estos consejos a nuestras vidas, porque a veces, aunque estamos muy pegados, en momentos nos desconectamos y empezamos a hablar de más, empezamos a quejarnos de más, y el diablo, pues el diablo tiene sus secuaces, el diablo va a saber lo que estás pasando, y después no diga
Después no vengas a decir, ay, pero es que Señor, mira esto. No vengas con eso, porque el Señor a ti te ha dicho que guardes silencio. El Señor a ti te ha dicho, espera en mí, que yo lo voy a hacer. Espera. Dice, no te alteres con motivo de que prospere en su camino, porque estamos hablando de visión. Aquí estamos hablando de algo que tú no lo puedes ver en este momento, pero que tu fe te está diciendo que en algún momento va a pasar, que en algún momento el que está haciendo maldades, el hacedor de iniquidad va a caer. El mismo Salmo te lo está diciendo. No te está diciendo hoy ni mañana, pero te está diciendo al principio que como la hierba verde se secarán, que como una vela en medio del viento se va a apagar. Así va a pasar. Por eso es que nosotros tenemos que estar puestos con los ojos mirando al blanco. Se sigue diciendo, por el hombre que hace maldades. Bueno, ya ella lo dijo. No te alteres con motivo de que prospere en su camino. Deja la ira y desecha el enojo. Todavía quedan algunos que no aprenden a desechar la ira, que dicen, él me dio, yo voy corriendo para allá, a darle también para que aprenda que conmigo no se tiene que meter. Así dicen, y dicen ser personas con temor de Dios. Pero dicen, pero aquí te está diciendo el salmista, deja la ira. Deja de estarte enojando. El predicador dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no te vayas a dormir o no te vayas a hacer nada antes de reconciliarte con la persona. Porque si Dios viene por ese enojo, te vas a quedar. Entonces aquí dice, deja la ira, deja de estar peleando, desecha el enojo, saca esos sentimientos negativos. Yo le puedo dar gracias a Dios, pues yo soy una persona que quizás a mí si me hacen algo ahora mismo, yo soy un ser humano, pero a mí se me pasa, a mí eso se me va, a mí ya se me olvidó. Y me dicen, pero es que tú no te acuerdas lo que te hizo. Eso ya pasó. Eso a mí no me hizo daño, a ti no te hizo daño y a ellos tampoco les hizo daño, así que aquí no pasó nada. Porque, bueno, yo le doy gracias a Dios porque Dios me puso mi corazón así. Pero suponiendo que somos una persona rencorosa y vivimos con ese rencor y ese odio y esa ira y esa envidia y todo eso, de embalde perdemos tiempo, como dice la pastora y dice la Biblia que de embalde edifican las casas los edificadores. No te existe en manera alguna de hacer lo malo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. O sea, el Señor te está diciendo que no te alteres, que no te enojes, que el Señor tiene todo en sus manos, que en su momento el Señor va a tomar el control de las cosas y va a poner a cada uno en su lugar. Aquí me falta, hermano Roberto, léame el 9, por favor. Estamos a tiempo, pastora. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Amén. Y Dios bendiga a los que nos están viendo a través de radio y tele de oración. Tenga su Biblia abierta también. Amén. Voy a leer el 9, gloria a Dios. Dice así, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios. Santo Jesús. Explíquese ahí. Ahí vemos, ¿ves? Ahí vemos una vez más que como yo les dije en la palabra del Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa es la palabra del Señor. Y aquí más abajo en el 9 dice, porque los malignos serán destruidos, porque ellos no tendrán parte con nosotros, porque ellos van a ser tomados, van a ser separados totalmente, dice. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Nosotros, por eso es que debemos de guardar todos estos consejos que nos está dando hasta aquí. Y dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y simplemente si nosotros queremos ser herederos, queremos tener parte, nosotros tenemos que
ser consciente de los consejos que nos habla en esta palabra. Y sigue diciendo en el 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. La pastora decía de la hierba, la hermana Eva también decía que serán cortados. Aquí dice que pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Por qué? El predicador nos enseña que todo lo material, todas las riquezas, todo el dinero, las 3F, son más que vanidad de vanidades. Son cosas que ahora mismo están, pero que mañana desvanecen. Así mismo es. Y entonces dice aquí que pues de aquí a poco no existirá el malo, ni las cosas que había amontonado, porque la palabra nos enseña en Mateo 6:25 que, sí, 6:25 más o menos, ¿no? Nos enseña a que nosotros no hagamos tesoros en la tierra. Y si nosotros tenemos una mente espiritual, de que nosotros tenemos la mente en el cielo, no debemos amontonar cosas en la tierra, sino en el cielo, dice la palabra, donde la polilla ni el orín corrompen, donde nada de lo que tú amontones allá será tomado, que lo que tú amontones allá es tuyo, pero que lo que tú amontones aquí se queda, eso se queda, eso se pierde, la gente se queda con lo demás. ¿Y tu alma a dónde va? Observará su lugar y no estará allí. Pues claramente, aquí lo vimos ya, que observaremos su lugar y ya no estará ahí. Todo lo que había tenido, todo lo que había amontonado desaparecerá junto con él. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta es la promesa más bonita que nosotros podemos decir, de la cual yo quisiera, tú quisieras, y todos aquí nosotros quisiéramos ser parte, de heredar la tierra, de ser herederos de aquellas tierras, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en aquel día, y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ya no va a haber los hacedores de iniquidad, los hacedores de maldad, los que te trataban mal, los que se burlaban de ti, los que tal vez te ultrajaban, te hacían todas esas cosas, ya no van a existir, sino solamente van a existir los hacedores del bien. Amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Adoramos al Señor. Nos gozamos, hermano, en la palabra del Señor. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos: 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Centro Antigua, AMIP, Tampa.